Muchos cristianos en el siglo XXI abiertamente apoyan a regímenes socialistas. Al principio pensar esto tal vez suene como algo contradictorio. Para ellos es una elección justificable, así que quise escuchar las opiniones de líderes de la comunidad, sin distinguir sus denominaciones, investigar y recaudar información para presentar mi duda. ¿Un cristiano puede ser socialista? Ser socialista es seguir esta filosofía política que se transfiere a la práctica, en lo económico, adoctrina lo social y muchos dirían que intenta ir en contra de la naturaleza del ser humano. Pero de acuerdo de una definición oficial, es un sistema económico y político populista enfocado en la propiedad pública de los medios de producción. Esos medios incluyen la maquinaria, las herramientas y las fábricas que se utilizan para producir bienes que tienen como objetivo satisfacer directamente las necesidades humanas. Y todo esto proviene del folleto escrito en el 1848 de Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Y cuál es la relevancia aquí contigo, hermano cristiano? Esta idea fue propuesta en Latinoamérica, está en nuestros países. No todos siguieron este marco típico, estilo militar con las banderas rojas, llamándonos camaradas, tal vez compañeros, sí nos han dicho. No nos dieron fusiles, tampoco fuimos obligados a someternos bajo una guerrilla de golpe y regalar vuestras pertenencias más preciadas como lo han hecho en otros países. Nuestra versión sigue más bien esto: aquel que se siente profundamente en deuda con el prójimo y propone saldar esa deuda con tu dinero. Este plan utópico no tomó en cuenta la nueva tecnología, la capacidad de difundir información vital, las tendencias sociales, tampoco tomó en cuenta el desarrollo del ser humano a medida que pasa el tiempo, con más accesibilidad a la libertad, conocimiento. Y al final del día es porque cumple la palabra de Dios. Este folleto no es más que una idea humana, porque la única palabra que sí es eterna y que cumple todo, punto y letra, dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Joseph Stalin era el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Descubrió lo esencial que era para un líder totalitario hacerse necesario para el pueblo, usando la analogía de la gallina. Al comienzo la gallina ignoraba al líder, a pesar de que le ofrecía de comer y de beber, eso no le conmovía. Después mandó a que le desplumaran a la gallina pequeña, sin culpa, dejándola ensangrentada, completamente sola y con miedo, sin alimento. La gallina con frío, viendo el abrigo del líder y con alimento en sus manos accesibles, por instinto corrió hacia su socorro. Esto es una maldad, esto es lo que el mundo ofrece. Una felicidad temporal y condiciones. Nunca se daría cuenta que el mismo que le desplumó fue mandado por el líder que ahora era su socorro. Si un líder puede crear necesidad para ser totalmente elemental para la sobrevivencia del pueblo, lo habrá conseguido absolutamente todo. Empecé a buscar quién me podría dar una perspectiva de primera mano como cristiano practicante en un país socialista, y me encontré con el pastor Mario Félix Leonard de Cuba. Su tiempo como pastor en Cuba no fue fácil bajo el régimen, porque vivía una batalla entre sobrevivir y callar, o luchar por los derechos humanos y contar la verdad a aquello que tiene oído para escuchar, y eso le metía en graves problemas. En el año 2016, durante la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la isla, el pastor Mario fue brutalmente detenido por el Estado cubano al frente de su familia. No fue solo este momento que le marcó la vida, sino fueron muchos durante esta época de persecución. Y ahora nos contará acerca de la historia del cristiano en Cuba, de sus experiencias, de la importancia que es saber quién es uno en Cristo y no perder el miedo ni la esperanza. Podría mencionarte muchos nombres, casos paradigmáticos, por ejemplo el caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero, dos activistas católicos que crearon el movimiento cristiano Liberación, y yo soy de los que estoy convencido que fueron ejecutados extrajudicialmente aquel 22 de julio del año 2002. La señora Laura Poyán, que fue la líder y fundadora de las Damas de Blanco, conocidas a nivel mundial, ella fue ejecutada extrajudicialmente cuando cayó en las manos de ellos en un hospital, del cual la orden era que nunca podía salir de ahí. Y así te podría seguir mencionando desde personas tan renombradas hasta personas muy simples y comunes, como mi propio amigo Juan Wilfredo Soto García, que fue asesinado como consecuencia de una golpiza policial que le dieron el 5 de mayo del año 2011, y que yo era su pastor, y que él me contó a mí la golpiza, y yo pude tuitear en mi cuenta en Twitter. En aquel entonces era tuitear a ciegas, porque era enviando un SMS al servidor de Twitter en Inglaterra, y el servidor de Twitter en Inglaterra
tenía creado la opción de que ese tweet que tú no publicabas directamente en internet, pero que era enviado por un SMS desde tu teléfono que previamente estaba enlazado con tu cuenta, se publicaba en tu cuenta. Y yo allí denuncié, todavía está ahí en mi cuenta en Twitter, 11:55 AM del 5 de mayo del 2011, Bengala, como yo llamé a ese tuit después, que dice Juan Wilfredo Soto, alias el estudiante, acaba de ser golpeado por la policía en Santa Clara. Ese tuit se convirtió en un tuit muy polémico porque fue una prueba, porque el tuit fue escrito antes de la muerte de él. Cuando él muere, el régimen dijo que este hombre había muerto de muerte natural. Siempre dicen que la persona muere de muerte natural o de un accidente o de qué sé yo. Defiende. Diversos medios de la prensa extranjera publicaron que este ciudadano había muerto víctima de una golpiza propinada por agentes del orden interior, quienes hacen evidente en sus declaraciones la grosera agresión mediática. Pero, ¿qué hacía mi tuit diciendo que él había recibido una golpiza entonces unas horas antes? En fin, que existen las ejecuciones extrajudiciales, esas personas que han desaparecido, supuestamente su familia nunca ha vuelto a saber de ellos, supuestamente es que tuvieron una salida ilegal y tomaron una embarcación para cruzar el estrecho de la Florida y sabe Dios si se lo tragaron los tribunones o se ahogó en el mar. Es una manera muy fácil de limpiar y deshacerte de quien tú quieras cuando tú quieras, y ellos lo han hecho. Entonces son asesinos, pero yo te confieso que esto que yo te puedo afirmar ahora, incluso con este lujo de detalles, de fechas, de datos, de nombres, mi adolescencia pues no lo habría concebido. Y fue un proceso en el cual gradualmente yo mismo fui involucrándome y muchas veces sin yo quererlo, porque mi experiencia en Cuba es que yo me sentía llevado por Dios para estar en lugares, momentos que yo mismo, si tú me hubieras preguntado si yo lo hubiera planeado, yo no lo hubiera planeado, hubiera preferido no estar allí. De hecho, en algunos interrogatorios, nunca se me olvidará que un oficial me dijo: pastor, ¿por qué usted siempre está en todas partes, donde quiera? Yo le dije: no sé. Dios es el que me pone y me lleva, porque el mismo Juan Wilfredo Soto García, aquel mismo día cuando le dieron la golpiza, yo no planeé estar en la calle Cuba, en el lugar exacto por donde ese hombre iba pasando para que me contara lo que me contó. Yo aquel día, si tú me hubieras preguntado, yo no hubiera planeado estar allí, y como no hubiera planeado estar en muchas ocasiones y lugares. Otro oficial en un interrogatorio me dijo, mirándome a los ojos, me dijo: nosotros vamos a dar con los que están detrás de ti. Y yo le dije, porque yo recibía una fuerza espiritual, sobre todo en esos momentos, que únicamente la puedo asignar al Espíritu Santo, porque las fuerzas venían de él. Y yo le dije a ese hombre, sin bajarle la mirada, al contrario, fue él el que me la tuvo que bajar. Yo le dije: pues más le valdría que los que están detrás de mí fueran la CIA o el Mossad, porque quien está detrás de mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los días de ustedes están contados. Que el hombre no pudo resistir mi mirada, siendo él el uniformado, siendo él el armado, y tuvo que no solamente bajar la vista, sino dar un fuerte piñazo sobre la mesa y salir del lugar donde me tenían en el interrogatorio. El cristiano, la política y el socialismo. Es el nacionalismo que se le ha dado al 100% y que confunde a las personas. Les hace entender que si yo soy ecuatoriano, entonces yo tengo que ver por el interés ecuatoriano, sea lo que digan, sea lo que sea. Y Rafael Correa, él protegía nuestros intereses como ecuatorianos. Entonces, es una cultura mixta que han logrado transgiversar las mentes de las personas y especialmente la comunidad, que simplemente ya no van a algo nuevo, no investigan, sino simplemente van a lo que es cómodo y lo que recuerdan que se le ha tomado en cuenta. El que come cangrejo camina para atrás, y esto se refiere a un progreso regresivo, que es una frase cubana, y este progreso regresivo se le puede atribuir al conformismo pueblo muchas veces por ignorar la realidad porque uno es cristiano. No, porque uno no debe meterse en la política. A mí me han dicho, una hija de Dios no debería saber nada de política, no debería opinar acerca de la... ¿Usted cómo responde a los creyentes que rehúsan invertir su tiempo un poco en la política y ver los hechos que están al frente de ellos acerca de estos líderes? Bueno, yo personalmente estudié ciencias políticas, y estudié ciencias políticas porque fui el consejero de una presidenta de mi país. De ahí he sido el consejero para 4 presidentes en Latinoamérica, y puedo decirle que el problema más grande que hemos tenido es que cuando uno trata de ignorar la historia, sencillamente vuelve a repetir los mismos hechos. Yo puedo hablar con mucha autoridad
y puedo decirlo delante del Señor. Quien sacó a Rafael Correa del gobierno fue Dios, porque Rafael Correa no iba a salir del gobierno jamás. Quien sacó a Cristina Kirchner en Argentina fue Dios. Ahora, el problema grande es cuando las personas se acostumbran a que le den migajas. Que mis palabras para todos los ecuatorianos que puedan estar viendo sean una advertencia. No se traguen la mentira de estos regímenes de izquierda, que además ustedes deben saber que de Cuba, de La Habana, está la base principal para exportar el socialismo a toda América Latina. Ellos tienen a su propio pueblo muriéndose de hambre, pero invierten cuantiosos recursos, pero es como un negocio porque después se les regresa, ¿no? Por ejemplo, lo que hayan invertido en Venezuela, en Chávez, les ha regresado con creces en todo el petróleo que los venezolanos enviaron cuando ya no teníamos el petróleo soviético. Siempre estamos buscando quién nos dé el petróleo. Y en ese caso ellos invierten en candidatos a las elecciones en América Latina, porque si les sale bien y su candidato gana, el dinero y los recursos que ellos inviertan le va a regresar con creces, porque recursos de sus países van a ser enviados a la isla prácticamente regalados, o ellos van a poder enviar a sus médicos, que son una manera de trata de esclava moderna, donde sus gobiernos van prácticamente a darle una enorme cantidad de dinero por esos médicos, no a los médicos, sino a ellos en La Habana, y ellos a los médicos le dan una migaja. Cualquier candidato de esto de izquierda, incluyendo por supuesto a Ecuador, que tiene detrás de sí a la maquinaria diabólica de La Habana, tratando de subsistir y de enviar sus tentáculos para succionar a sus países. Y, por supuesto, siempre tratan de que sean líderes carismáticos, líderes que vendan al pueblo. Ese es el sistema del socialismo. Ese es el sistema que lo aprendieron de Cuba, que lo aprendieron de la URSS, que era la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el gobierno corrompido. Para muchos, esto no ha sucedido en ninguna parte porque nunca se ha estudiado, nunca se ha investigado. Solamente nosotros entendemos lo que pasa dentro de las cuatro paredes de nuestra casa o de nuestra iglesia. Y como decía mi pastor Moisés Calderón, contento solamente con decir Cristo murió y Cristo resucitó. Así decía. Entonces, no, nosotros tenemos que estar al tanto de la historia, porque muchas veces se habla de la Inquisición, se habla de los cristianos de las catacumbas. Ya, eso fue a partir de la persecución de la Iglesia Católica. Pero ahora hablemos de los regímenes socialistas. Durante la escalada socialista, en lo que tal vez usted recuerde lo que fue la Unión Soviética y todo el bloque oriental, como Rumanía, Checoslovaquia, Albania, Polonia, Hungría, donde los cristianos fueron perseguidos brutalmente, sus familiares, sus mujeres, el pastor encarcelado, las mujeres quedaban a la deriva, y si la mujer seguía predicando, la esposa seguía predicando el evangelio, era enviada a cárceles donde estaban reunidas con prostitutas a hacer trabajos forzados. Lo que seguía, los niños en la calle, los niños abandonados en la calle, los niños de estos misioneros, predicadores. Si los niños eran recogidos o ayudados por una persona humanitaria, eran flageladas esas personas por ayudar a esos niños que estaban en la calle. Entonces, de esa manera, los unos torturados en prisiones donde solamente entraban ellos. Yo hablo de caso, por ejemplo, del pastor Umba en Rumanía, un pastor norteamericano, él y su familia. Otros pastores en Checoslovaquia, la capital Praga, en Albania. No se podía hablar de la palabra del Señor sin ser torturado, sin ser flagelado. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? El desconocimiento de la iglesia al respecto, el Partido Comunista tiene dos alternativas: la quiebra o la guerra. Quebró en todo el mundo, cayó el muro de Berlín, cesó la ayuda para Cuba. Entonces, pero los cristianos eran perseguidos y andaban justamente como hablaba en la primera iglesia, en los primeros discípulos, andaban errantes. Dice, pues de Jerusalén huyeron a Damasco, fueron y ya eran perseguidos. Saulo los arrastraba de casa en casa. Acá los regímenes socialistas hacían lo mismo. Entonces no había en ninguna parte, en ningún país llamado socialista, que dicen que el comunismo nunca se logró instaurar en todo el mundo, porque cuando llegue el comunismo de verdad será otra cosa. Entonces, si solamente con esto que fue el preámbulo del comunismo, acabaron con las iglesias en Europa, con el cristianismo, incendiaron las iglesias, persiguieron a los que más pudieron, y la Iglesia Católica también tuvo grave experiencia, porque no fue solo a los cristianos, sino a sacerdotes cristianos que también persiguieron. Entonces, pero como a nosotros nos atañe nuestra iglesia, la iglesia evangélica, por supuesto, fue destrozada, fue destruida, reducida a escombros. Aunque la fe no se acabó, la fe no menguó, la fe aumentó, porque imagínense usted
después de aquella caída del muro de Berlín, entonces se respiró un aire de libertad en todo el mundo. Se podía predicar por un momento, por un tiempo, aunque ahora ya las cosas han cambiado. Hasta ahora, eso ya es historia en esta parte, pero la situación continúa. Dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Yo pienso que todo hombre de Dios, más que todo pastor y siervo, y aún no pastor, tiene que empaparse poco a poco de algunas cosas que pasan en el mundo, o sea, política, deporte, distintas cosas para estar enterado. ¿Por qué? Porque uno de esos predica. Uno tiene que predicar de lo que pasa a nivel del mundo. Jesús le dijo a los discípulos que hay que ser entendido en los tiempos. La gente se deja llevar de la corriente y la gente no investiga, no averigua, no indaga de lo que vive alrededor, de lo que pasa alrededor, nomás. Que mueve a alguna gente en Corea, como Pyongyang. Ese es el gobierno mugre que mueve a esta gente, y entonces las personas pobres creen que porque le dan una bolsita de azúcar, le dan un paquetito de arroz y un paquetito de fideos, ellos creen que eso es lo más grande de la tierra. Todo va a ser bueno, que les vamos a regalar cantidad de cosas que ustedes van a ver que terminan engañando a sus pueblos, así como los cubanos fuimos engañados. Y luego que están en el poder, son muy difíciles de arrancar del poder, porque no creen en nada ni en nadie y son capaces de mentir de todas las maneras posibles y de usar, en este caso en América Latina, lo que Fidel Castro llamó la tontería de la democracia. O sea, yo me río de la democracia y la uso. Yo a veces en la iglesia le pregunto, ¿usted no vio la noticia? Y la gente se queda admirada. La gente sí es buena para ver novelas, es buena para ver películas, pero no es buena para ver noticias, no es buena para enterarse qué es lo que pasa a nivel nacional y a nivel mundial en Timoto y del LAVE. Hay algunas cosas y nosotros tenemos que estar enterados de todo. Y toda la vida atacan al capitalismo, pero ellos son los primeros capitalistas. Toda la vida atacan al gobierno de los Estados Unidos, pero ellos tienen casa en Miami y ellos tienen yates en Miami y se hacen multimillonarios. A mí me llamó un hombre para que yo pudiera orar por él, porque tenían miles de millones de dólares guardado bajo la tierra, y necesitaban prestarle dinero a mucha gente. Y uno se pregunta, ¿y de dónde venía ese dinero? Era el gobierno mismo del Ecuador que tenía cantidad de dinero guardado. Por eso Rafael se fue para Bruselas, se fue corriendo para allá porque no quería tener un alcance, porque sabía en lo que estaba metido. Ahora, si la iglesia en Ecuador es una iglesia necia, es una iglesia rebelde como la iglesia de Argentina, es una iglesia que no entiende, es una iglesia ciega, es una iglesia negligente, entonces después no vuelvan a llorar como lo está haciendo la gente ahorita en Argentina. Cuando yo escucho a alguien que dice, no, es que yo soy muy nacionalista o muy regionalista, no, discúlpame, usted nunca leyó la Biblia, porque la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Quiere decir que tú no eres ciudadano guatemalteco, ni costarricense, ni ecuatoriano, ni brasilero. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos en la tierra y estás aquí para mostrar las virtudes del reino del cual tú vienes, para instaurar o replantear o restaurar y ejercer el gobierno del reino en el cual a ti se te envió a establecer en esta tierra. Entonces, cuando yo escucho a alguien que dice, no, es que nosotros recordamos cuando Rafael Correa nos regalaba una libra de papa, sí, pero es que esa libra de papa era sencillamente la nebulosa para los miles y miles de millones que se están robando por debajo de la mesa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces, nosotros los cristianos debemos estar siempre preparados para no caer en trampas, por ejemplo, en discursos baratos, en ofertas baratas, en demagogia, de los politiqueros que siempre nos han tratado de embolatar y de engañar con ofertas falsas y con ciertas cosas que el cristiano, al no tener conocimiento, fácilmente cae en esas cosas que el cristiano muchas veces ignora y piensa que solamente con conocer a Dios es suficiente. Así como para la obra de Dios, también para que nosotros sepamos cómo responder cuando de estas cosas se traten también. Porque el populismo, cuando a nosotros nos hacen ofrecimientos los políticos, entonces muchos de nosotros cristianos, he visto con mucha pena cómo los cristianos se lanzan a las ofertas, a las promesas, a las dádivas, a las limosnas. Cuando la Biblia a nosotros no nos manda esas cosas. ¿Sabe qué? La Biblia, a través de todo en el Nuevo Testamento, manda a trabajar.
para que todos nosotros tengamos que compartir con nuestra familia, con los que nosotros somos responsables, ¿no? Pablo dice que el que no trabaje no coma. Entonces también nos dice que el que no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, el tal ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es importante para saber, para aplicar la palabra, ¿cierto? Claro, también se predica. Dale un ejemplo, ¿qué es lo que se está viviendo ahorita? Se está viendo ahorita último. Se está viendo la delincuencia, se está viendo la matanza. La Biblia mismo lo dice, que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Eso dice en la Biblia, pero se está viendo en los noticieros, se está viendo que cómo el padre viola a la hija, se ven distintas cosas, y eso dice la Biblia que eso iba a pasar en la tierra. No vemos lo que pasa alrededor, nomás vemos, como usted dice, las cuatro paredes de la iglesia y nada más. No leemos, nos enfrascamos en eso. Bueno, la política siempre estuvo relacionada con la iglesia desde los tiempos históricos, desde que existe la iglesia como tal, y pienso que una persona que, bueno, es religiosa y quiere estar informada y quiere sobre todo entender los acontecimientos actuales y los que vienen, los que están por venir, necesita estar con un pleno conocimiento de la política. Justamente porque nosotros tenemos el poder de Dios, deberíamos hasta saber más, ¿cierto? Claro. Entonces, yo a usted le pregunto, ¿cuál es el papel de un cristiano ante actuar o hablar o acerca de un tema político que pueda ser controversial? Si es que hay un líder político que resulta ser corrupto en X lugar, sea en el Ecuador, sea donde sea, resulta ser corrupto, hay las pruebas, sin embargo las personas se rehúsan a investigar y uno a veces quiere conversar con los hermanos acerca de este líder político y ellos dicen, no, el Señor sabrá lo que pasa, pero igual siguen apoyándolo a ciegas. Y uno como cristiano, ¿cómo puede actuar o hablar con ellos acerca de la política cuando se recibe el Señor mejor? Digo, la gente se deja llevar de la corriente, la gente no investiga, la gente no averigua. Ejemplo, digamos, usted dice, voy a votar por fulano de tal, pero eso de nosotros vale mucho en el mundo espiritual y por nuestro voto. La gente se deja llevar más por la gente, por la corriente. Y si mi voto se iba a otro lado, yo iba a ser cómplice de lo que pase, porque hay candidatos que están de acuerdo al aborto, hay candidatos que están de acuerdo al matrimonio gay, hay candidatos que están de acuerdo a distintas cosas, que no están de acuerdo a las leyes de Dios. Uno es idólatra, uno adora a otros dioses, pero nosotros debemos de ver el candidato que adora las leyes de nuestro Dios. Como en la Biblia mismo habla acerca de hacer una declaración pública acerca de nuestra fe, ¿no? Y claro. Creo yo que es igual de válido al votar y apoyar a cierto político. Estamos declarando abiertamente la alianza, ¿no? Dani, y es verdad, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. O sea, fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó investigar a profundidad. ¿Qué tal es ese candidato? Sino que nosotros lo dejamos llevar por lo que dice el hombre, por lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre se ve. El hombre puede decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que ver la realidad y la profundidad, cuáles son las propuestas, cuáles son los que nos va a favorecer a nosotros. Sí, ya que muchos de ellos dicen no nos deberíamos meter ni siquiera, si es que hay un fraude electoral, no deberíamos decir nada. ¿Qué podemos hacer entonces? Yo recuerdo que una vez un gran amigo mío en Guatemala empezó a decir que la iglesia era la respuesta para eso. Dice que el presidente Portillo, en aquel momento presidente en ejercicio, que era el ejecutivo, dice que mandó a alguien del gobierno a la iglesia de este pastor, que tenía una iglesia muy grande con miles, y le dijo, necesito 25 personas de su congregación, gente nacida de nuevo, gente que habla en lengua, gente llena de temor a Dios, gente con conocimiento, pero sobre todo gente con un título. Dios también mete gente en la política, Dios mete concejales. ¿Para qué? Para ayudarnos también a nosotros. Si hay gente que del enemigo, Satanás, está metido en un lugar para hacer sus cosas, también tiene que haber gente del cristianismo que esté metido, supongamos, en un palacio de justicia, al lugar en la asamblea. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo de Dios, para gestionar leyes a favor del pueblo de Dios. Acuérdense que estaba... Si nos enteramos de los avances tecnológicos y nuevas actualizaciones en la ciencia, medicina, agricultura, entre varios campos que desarrolla el pueblo de Israel, vemos que ellos son los que lideran en toda área. ¿Por qué? Porque todo es para la honra y gloria de Adonai. Cuanto más nosotros, que Yeshua HaMashiach nos dio la vida, la esperanza y el poder para hacer todo en él posible. Es por esta razón que debemos seguir cultivando nuestro conocimiento
y ser los mejores en todo, para su honra y su gloria. Daniel estuvo en 3 gobiernos. Daniel estuvo en el gobierno de Ciro, estuvo en el gobierno de Darío y otro gobierno más. José también estuvo en el reinado de Egipto. Recuérdese usted. O sea, estuvieron ahí, dieron consejos, pero hay gente que no está de acuerdo. Claro. Pero yo sí estoy de acuerdo que es necesario que tener hombres de Dios, hombres que sepan la palabra de Dios, evangélicos ahí en medio de también en la política, en medio de distintas áreas, no solo en la política, sino también, como le digo, en la judicatura. Un ejemplo, usted una periodista cristiana, gloria a Dios, en el cristianismo. Todos no somos llamados a ser pastor. El pastor tiene que ser llamado a ser pastor. Con un título, porque quiero sacar entre ellos al ministro de Educación, al ministro de la Economía, al ministro de Gobierno, quiero sacar al ministro de Relaciones Exteriores, quiero sacar al representante de este país ante las Naciones Unidas, quiero sacar al ministro de todo lo que tiene que ver con todo lo que nosotros movemos a nivel de agricultura. Y este pastor dice que él agachó la cabeza porque se dio cuenta que en una congregación de miles, los hermanitos solamente se dedicaron a hablar en lenguas y a profetizarse entre ellos, porque casi nadie se había preparado para estudiar. Yo nunca, para prepararse, estudiar y llegar a tener algo en la vida, yo nunca estaré de acuerdo que un pastor deje el púlpito para meterse en algo tan contaminado como lo es la política, pero sí creo que nosotros deberíamos de tener hombres y mujeres que los ayudemos y los impulsemos para que ellos ocupen lugares de privilegio. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo descansa, pero cuando el impío gobierna, dice que no hay paz. Más claro no canta un gallo en Quito. No apoyarlos, no estar de parte de ellos. Y segundo punto, encomendarnos a Dios, orar que Dios haga la obra en ellos. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Por qué? Porque si nos levantamos, yo pienso que también, claro, caminar, hacer marcha, todo eso también se hace, porque hay iglesias y esa es nuestra voz de protesta primeramente, nosotros los cristianos, porque usted sabe que nosotros no nos podemos poner dice Jehová pelea por nosotros, Éxodo 14:14, que la batalla y la pelea es de Jehová. Como todo cristiano, en levantarnos en voz de protesta, una protesta pacífica. Segundo punto, orar, clamar, porque la Biblia dice que hay que orar por las autoridades. ¿Se ha leído usted ese verso bíblico que dice orar por las autoridades para que estén ustedes inquieta y calma? O sea, nosotros tenemos que orar para que Dios trate con ellos, para que nosotros estar en paz y en calma con las autoridades. Históricamente vemos que el rechazo de los gobiernos particulares, en este caso sean de la izquierda o sean socialistas como en Cuba, Nicaragua, ellos rechazan la fe, ellos rechazan grupos religiosos, grupos cristianos. ¿Es posible apoyar a un régimen socialista y mantener la conciencia limpia como cristiano? Nosotros tenemos que apoyar al que tiene las leyes de Dios en la mano. No es posible que tú seas socialista y que seas cristiano. Es contradictorio. De hecho, el socialismo o comunismo se puede entender como una religión. Usó mucho la manipulación de hacerle pensar al pueblo de que hay un antes y un después. La Revolución Cubana, intentando engañar a los cubanos, usó mucho el mesianismo, ¿no? Fidel Castro era el Mesías, hasta una paloma descendía sobre él en una foto clásica que hay de él. Era el Mesías que llegaba para entregarnos todo, la libertad, el país. Casi que también por el aquello de antes de Cristo, después de Cristo, pues ellos también pretendieron decir hay un antes y un después. Antes es todo lo malo y ahora es todo lo bueno. Y si ahora no es todo lo bueno que quisiéramos, no es por culpa de nosotros, sino porque el imperio se buscaron un enemigo. Es una táctica especial, ¿no? Un gran enemigo para justificar todas sus propias incapacidades. Esos mitos que crearon hicieron mucho daño al pueblo. Y lo otro, intentaron y lo lograron con mucha gente, desafortunadamente, que se ha decepcionado, lógicamente, que revolución y patria eran una misma cosa. O sea, explotaron el nacionalismo al máximo, haciendo creer que si tú sencillamente no comulgabas con lo que te imponía la revolución cubana, entonces tú no eras ni cubano. Esa es una de las grandes preguntas que me he hecho durante muchos años, porque yo recuerdo que cuando Dios me dio la palabra sobre que Chávez moriría en Venezuela, a mí los principales grupos que me persiguieron fueron los grupos evangélicos, llámese pastores, llámese apóstoles, llámese de X denominación.
Ellos fueron los que boicotearon muchos eventos que tenía, porque recuerdo que cuando Chávez muere y que victorean a ciertos líderes políticos que insultan, amenazan, agreden, ofenden y persiguen a su adversario. Y hay cristianos que fácilmente caemos en eso porque nuestra cultura así nos ha enseñado. Y si nosotros apoyamos a esa gente, nos hacemos copartícipes, o sea, estamos de acuerdo con ellos, pero esa sangre va a ser derramada por nuestra cabeza, como dice la Biblia. Yo pienso que no. Los encargados de difundir el evangelio del capital van a ser, en este caso, pudieron haber sido los soviets de la Unión Soviética. El Capital en sí es un libro que trata de dar una profecía, que al final, cuando las masas proletarias se rebelen contra la clase dominante capitalista debido a que supuestamente iba a haber un empobrecimiento masivo a medida que avanza el capitalismo, lo cual nunca sucedió, la profecía final es que va a triunfar el socialismo y va a dar paso al comunismo, esta utopía en la cual estaremos un paraíso en el que no tendremos que preocuparnos nada más que simplemente por satisfacer nuestras necesidades biológicas y creativas. Todas esas cosas tú no las puedes implantar de manera 100% efectiva en una sociedad en la cual creen por ejemplo, en una religión, o creen en la ciencia, o creen en cualquier estructura de ideas y pensamientos que contradigan eso. Así que es totalmente contradictorio. Son polos opuestos. Como te expliqué, se puede entender el socialismo, el comunismo como una religión por estos motivos. Y bueno, hay tantos parecidos, por ejemplo, que esto vendría a ser 100% difundido por el Estado. En el caso analógico es la Iglesia quien difunde o trata de difundir lo que es la Biblia. Es increíble cómo pasan 200 años y aún se toma en cuenta como un libro que es vigente en tanto en materia económica como sociológica y demás, y filosófica. Incluso lo guarda como una especie de libro santo en las universidades para los profesores más de izquierda. Tú puedes comparar y darte cuenta que el papel de Karl Marx vendría a ser el papel del Mesías. Entonces, por eso yo siempre he querido que esto se trascienda, que esto, por ejemplo, se difunda, porque habemos cristianos que no sabemos más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Habemos cristianos que solamente nos contentamos con haber sido nosotros, de hecho, nueva criatura, y que estamos viendo que las cosas están sucediendo y no hacemos nada por los que no entienden estas cosas. Imagínense usted, si el discurso de Jesús hubiera sido, como muchos dicen, tratan de maquillarlo, llamado socialista, hablemos en este caso, nos dicen, si Jesús fue el primer comunista, ¿por qué? Porque los discípulos, dice, reunieron todo, lo vendían todo y lo daban a los pobres. Ahora mi pregunta es, ya Jesús no estaba, eran los discípulos, pero ellos lo hicieron voluntariamente. Nadie lo despojó, nadie le obligó, nadie les expropió, ¿verdad? Nadie les dijo tiene que vender o lo expropió, sin disparar ni una sola arma, sin obligarle a nadie, como lo hace el que ahora quiere representar a Jesús, tomándose el poder con las armas, pues diciendo que son los benefactores del pueblo, y luego perennizándose en el poder, dictando leyes a su modo. He aprendido que el socialismo real se pinta como atractivo y gana a personas que se prestan porque se dejan manipular para su propio beneficio, se dan cuenta que ahí pueden tener un lugar, o personas que son presas de la propaganda porque obviamente vivimos en un mundo donde es un mundo caído, eso no puede obviarse. Entonces, ¿qué sucede? El comunismo, en sus libros teóricos de comunismo científico, aun cuando niega a Dios, un cristiano diría, bueno, puedo pasar eso por alto y trato de dialogar, pero ellos quieren que sea un mundo como aquel mundo que vivimos nosotros como cristianos en el libro de los Hechos. Así que, ¿por qué no intentarlo? Si eso le costó trabajo a personas convertidas. La gente decía mucho antes que él muriera, en profecías, en vigilias, en ayunos, que Dios decía que Chávez viviría y que yo moriría porque yo era un hijo de las tinieblas y que Chávez era un siervo del Señor. Y las personas que realmente conocíamos muchas cosas, no por nuestra realidad,
verdad, sino por gente que hablaba. Hablé con el cocinero de Chávez, hablé con un guardaespaldas que era la persona más cercana a él. Esta persona dice que Chávez tomaba sangre de niños todos los días. Chávez se bañaba con sangre una vez al mes. Chávez subía a la montaña del Sorte, volvía a renovar los pactos, viajaba hasta La Habana, de La Habana se movían hasta Santiago del Estero, en Cuba, y ahí reanudaban los pactos. Se reunía con hombres como Evo Morales, que es un chamán, y todo este tipo de cosas. Entonces uno se pregunta, ¿tendrá un hijo de Dios conciencia sabiendo de todo esto? En el libro de los Hechos, ¿qué podemos decir de personas que la historia ha demostrado que son mayormente pervertidos y corrompidos? Personas que sencillamente utilizan, se valen de las masas para manipularlas y robarse a un país entero, que es la experiencia que tuvimos nosotros en Cuba. Yo llego a una conclusión: cuando el hombre se le entenebrece la mente y cuando su espíritu vive errado, ese hombre puede hacer cualquier cosa, inclusive puede pecar de la manera más aberrante y ni siquiera sentir el mínimo, pero el mínimo deseo de arrepentirse. Personalmente creo que esta gente tiene la conciencia cauterizada, porque le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Que Dios fue el que lo puso. Dice, toda autoridad es dada de los cielos. O sea, que Dios es el que pone los reyes y los quita. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué Maduro todavía sigue en Venezuela? Porque Dios está permitiendo que Maduro está ahí. ¿Para qué? Para que Venezuela se humille, busque de Dios, clame de Dios verdaderamente y se arrepienta. ¿Por qué? Porque en Venezuela se metió mucha brujería, mucha hechicería, mucho, como usted dice, hubo un gobierno de brujería, de hechicería, de falsos dioses. El cristianismo estaba por los suelos, la gente no creía en Dios, el gobierno comenzó a hacer corrupción, cosas malas, y si alguien le decía algo, usted sabe que el gobierno de Venezuela estaba con droga, estaba con distintas cosas, pero nadie le podía decir nada porque te perseguían. Es lo que pasa en China. Usted en China no tiene ni voz ni voto como cristiano, te siguen. Por eso es importante el conocimiento, educarnos en estos temas, porque muchas veces por desconocer y solo sabemos lo que sucede al interior de nuestra organización y no sabemos más. Cuando desde hace muchos años atrás hemos venido siendo presas nosotros y víctimas, no precisamente nosotros, pero sí hermanos en otros países, víctimas de represión, víctimas de persecución y víctimas hasta de asesinatos. La Convención Bautista fue la primera en cooperar. La Convención Bautista regaló, por ejemplo, tractores para la reforma agraria, donde Fidel prometía para los campesinos, que ahora por fin sí. O sea que hasta la Convención Bautista vio con buenos ojos algo que consideró que era bueno. Sin embargo, la propia Convención Bautista, ¿cómo terminó tan pronto como en el año 1965? Estamos hablando de que en el 59 donó tractores, qué bueno, vamos a tener un país bueno. Abril del 65, en una misma noche, nos llevaron presos a todos los pastores. De cualquier forma, Cristo es anunciado. De todas formas, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. Y murieron haciendo esto, predicando el Evangelio. Y nosotros acá, y muchos de nosotros no habíamos sabido hasta que lo leímos, pero muchos siguen desconociendo esto. Y a los seminaristas nos los enviaron a los campos de concentración conocidos como Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAX, por sus siglas. Y al otro día, en el periódico principal del país, salía en la portada un titular que decía: encarcelados, banda de contrarrevolucionarios con su cabecilla de la CIA. El cabecilla de la CIA era el superintendente de la Convención Bautista del Sur, que se encontraba en Cuba, porque siempre las convenciones bautistas de Cuba y las de Estados Unidos han tenido mucha relación, al punto de que existimos en Cuba porque precisamente fueron misioneros norteamericanos quienes llevaron el Evangelio a Cuba. Te persiguen, te encierran, te mandan a la cárcel. Y la Biblia dice que eso pasará. Ojalá que Dios nos guarde, que el próximo presidente que venga al Ecuador no sea así, porque la iglesia va a ser perseguida y duramente. Ya, como se dice, ya no habría una libertad de culto. Eso podría pasar en el Ecuador. Y no porque en Cuba, cuando no teníamos otra opción que las revistas soviéticas o los panfletos del Partido Comunista de Cuba, nuestra tabla de salvación era tratar de escuchar la onda corta radial. Y yo nunca olvidaré cuánto me edificó la voz de los Andes desde Quito, Ecuador, que se escuchaba perfectamente en mi casa, con transmisiones las 24 horas. Y que, por cierto, es un asunto pendiente que tengo de investigación. Sí, la escuchaba en Cuba, ya no transmite por onda corta y tengo que estudiar ese tema. Tal vez tú me puedes informar. Durante el periodo de Correa, cuando dejó de existir HCJB, y no sé hasta dónde haya tenido algo que ver
Correa. Nosotros no debemos optar por esos regímenes que al final del día se maquillan de benefactores, pero que al fin terminan siendo nuestros propios perseguidores y enemigos. Una pregunta que no le tengo preparado, pero basado en lo que usted me dice, hay un dilema. Y el dilema es que muchas personas tienen estas dos opciones entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Andrés Arauz directamente está vinculado con Rafael Correa. Eso ya es algo oficial. El argumento aquí es, ¿cómo vamos a votar por alguien que tuvo que ver con el feriado bancario y la dolarización, que nos hicieron perder todo el dinero, lo que sea, que es alguien nuevo que nunca ha estado en la política, pero sí fue ministro de Economía en aquella época donde hubo la dolarización? ¿Y por qué no podemos votar por alguien que sea nuevo, alguien joven, alguien dinámico, lo que sea, por más que esté vinculado con Rafael Correa? ¿Cómo se puede hablarles y decir, aquí están los hechos, Rafael Correa está mal, Andrés Arauz es la misma situación, y ellos están contra la pared, no saben qué hacer y prefieren ir a lo que conocen que algo que sí puede y abiertamente defiende los derechos de los cristianos y los intereses de los cristianos, por más que sea cuestionable? Estamos en esa situación. ¿Cómo se les puede hablar? Es lo que ganan. Puede ser que lo que represente este señor que está de parte de Rafael Correa parece ser una nebulosa más atractiva y el otro tenga alguna situación que la gente puede lamentar. Pero yo pregunto, yo preferiría a alguien que no está ligado directamente a los demonios, aunque se haya arrepentido, porque desgraciadamente no hay más opciones. Es que si hubieran 4 opciones, entonces vamos a votar por el menos malo, porque hoy hay que votar por el menos peor. Esa es la palabra que se usa en Costa Rica. Votemos por el menos peor, y el menos peor es alguien que, aunque haya tenido que ver con la dolarización del país, pero lo cierto es que no hay hechos tan lamentables. Pero es que hablar de un señor Fernández en Argentina es obviamente el títere o la marioneta de Cristina Kirchner. Este señor que está ligado directamente con Rafael Correa no será más ni menos que lo mismo, el títere o la marioneta de Rafael Correa. Ver las propuestas, analizar las propuestas de los candidatos, estudiar y no ser partícipe. La Biblia dice, no corras con ellos, dice, no seas partícipe de ellos. Hay muchas cuestiones, muchas cosas, que esto, que lo otro. Hay muchos rumores, sobre todo en el Ecuador, que va a venir el Sucre, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que va a estar como Venezuela, pero el único que tiene la última palabra se llama el Dios de los cielos y está en nosotros, nosotros más que todo el pueblo cristiano. Tenemos un peso en el mundo espiritual, sino que nosotros no nos damos cuenta y no hemos sabido ejercer esa autoridad en el mundo terrenal. Ahí hay un comerciante, los comerciantes van a un banco y le dicen, yo soy comerciante, y en el banco ven al comerciante y le prestan dinero. Pero nosotros que somos cristianos sabemos utilizar la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios nos dijo que seremos cabeza, no cola. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, pero nosotros no nos damos cuenta que tenemos al poderoso, al Rey de los cielos, al victorioso, al que vence. Y nosotros a veces nos sentimos menos, sentimos que no podemos, tenemos a Dios de nuestro lado. Nosotros tenemos autoridad y nosotros tenemos la voz de mando. Orar mucho para que Dios nos guíe, nos dé sabiduría y nos dé dirección, porque si usted y yo no oramos, no buscamos de Dios, no vamos a tener dirección, no vamos a tener brújula. Camina sin luz, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Dios dice, sé manso como la paloma y astuto como la serpiente. En estos últimos tiempos que estamos viviendo tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios, sagaces para lo de Dios y para saber qué es lo que se está viviendo, saber qué es lo que se viene, a llevar el mensaje ahí, a esos lugares olvidados, esos lugares donde hay maldad y soledad y tristeza, pero hay alguien que sí los ama, que se llama Jesús. La Biblia dice Amén. Que el pueblo que andaba en sombra de muerte vio gran luz. Hay pastores que no van a esos lugares, hay pastores que nomás están en 4 paredes y nada más. No se acuerda del necesitado, no se acuerda del que está en la cárcel, no se acuerda de la viuda. Y tenemos que hacer eso nosotros como hombres de Dios. Tenemos que salir
predicar, ayudar al que podemos, al que está a nuestro alcance, ayudarlo y llevarle el evangelio, la palabra de Dios. Saber a quién le vamos a dar el voto, porque vamos a ser responsables de lo que pase en los próximos meses en el Ecuador. No votes, no te recuerdes, es lo que Dios diga, no lo que nosotros creamos. Porque nosotros fallamos, pero Dios no falla. Última cosa que sí le tengo que pedir es si no puede dar sus últimas palabras o consejos acerca del tema para los creyentes, los cristianos que estamos enfrentados con la decisión de votar nuevamente para la segunda vuelta, tal vez para aquellos que están indecisos todavía acerca de este partido político, por más que esté los hechos de la corrupción, que es lo que más tenemos al frente nuestro. Tal vez, así mismo como usted nos dijo, no nos damos cuenta de estas guerras espirituales, pero ¿qué pasa si tenemos todos los hechos de la corrupción, de violaciones, de falta de dominio propio en sí? ¿Qué nos puede decir? Sería mi oración en este día, sería mi petición ante el Dios eterno, sería mi derramar de lágrimas delante de ustedes y orar a Dios para que mis palabras puedan llegar a su corazón. Que Dios pueda traer un aliciente a sus mentes y traer un colirio a sus ojos para que pueda abrir los ojos del entendimiento. Mis hermanos en el Ecuador, no cometan los mismos errores que se cometieron en Cuba. No cometan los mismos errores que se están cometiendo en Puerto Rico. No cometan los mismos errores que se cometieron por muchos años en Haití y que hoy se están cometiendo en República Dominicana. Para nadie es un secreto que la historia de Bolivia es un caos. La historia de países donde toda esta ola ha llegado es devastador. Número 2, y valga la redundancia, qué triste es, y qué triste, lo digo 3 veces, que hoy los políticos no gobiernan para un pueblo, gobiernan para enriquecerse, gobiernan para lavar activos, gobiernan porque están aliados con grandes narcotraficantes y son los que pagan sus grandes campañas de política, sus grandes exposiciones ante las redes, ya sea periódico, ya sea radio o televisión. ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia en el Ecuador de orar a Dios? Dejen de orar para ser santos, dejen de orar para ver quién va o quién tiene el mejor sermón o quién va a la mejor congregación. Deben de orar y subir a las montañas. Llamen a la iglesia ecuatoriana a ayunar, llamen a la iglesia ecuatoriana a vigilar y a meterse en horas de oración. Levántense en las madrugadas, levanten altares familiares, busquen al Dios del cielo, porque está en juego el futuro de una nación. Está en juego el futuro de una nación. Y mientras la iglesia duerme, estos políticos están metidos en los grandes montes y en los cerros, quemándole incienso a Changó, haciendo pactos con Ubanda y ese montón de cosas y practicando el vudú. Muchos de estos hombres están haciendo cosas que usted no tiene ni idea de lo que están haciendo. Es mi oración que Dios pueda traer sobre ustedes justicia social, que Dios pueda levantar un ejecutivo que sea un hombre de verdad, que el poder legislativo puedan ser diputados de verdad y el poder judicial no se corrompa y Dios pueda levantar jueces y fiscales, magistrados que sean de bien, no gente que se venda, no gente que se haga de la vista gorda cuando tiene que ver con alguna persona imputada que es de cuello blanco. Y lo único que puede detener esta inmundicia es la iglesia y son los hijos de Dios. Que Dios me los cuide, que Dios me los guarde. Les bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Rafael Ramírez. Cuánto desearía poderles abrazar, pero les abrazo con mis oraciones para que Dios pueda usar sus vidas en el nombre de Jesús. Yo animaría a que la gente pues informe más sobre lo que proponen a profundidad y no solamente se informen en base a los medios de comunicación o a lo que se lee en redes sociales. Por ejemplo, siempre hay, por decirlo así, un costo muy alto para informarse con respecto a un candidato político. Así que informarse de una manera más objetiva. Y específicamente para la comunidad cristiana, la política, a final del día, hay que buscar la forma de que la religión dé respuestas a quienes lo necesitan.
tanto para los políticos como para la población que es gobernada por estos políticos. Puede que haya un papel en algún momento reaccionario de parte de, supongamos, gana el partido de izquierda y se vuelve totalmente contrario a lo que dice la Iglesia, pues tocará buscar ese punto medio en el cual salgan nuevas formas de gobernar. Al final del día, esto no se trata de doctrinas, porque muchas personas simplemente no han tenido la revelación del Señor, sino se identifican como cristianos y el Señor ha de saber por dónde van. Pero el líder político no distingue entre cristianos católicos, cristianos trinitarios, cristianos evangélicos, solo saben que nosotros somos una demografía más que pueden manipular. Pero ahora usted, ¿qué nos puede decir a nosotros la comunidad cristiana como un consejo? Y estaba viendo que el socialismo se presenta de diferentes maneras. Hay muchas formas de socialismo. Por ejemplo, hay el socialismo que quiere ir con la economía mixta. Hay el socialismo que quiere ir solamente para que los trabajadores lleguen, la clase obrera, a gobernar y a obtener la riqueza. ¿Cómo lo han ofrecido? ¿Cómo han ofrecido a la gente? ¿Cómo han arrastrado a gente? ¿Cómo se han hecho endiosar por la gente? Y luego, ¿qué ha sucedido? Ellos, los que han votado por ellos, han seguido la misma condición o peor, y los que resultaron elegidos pues ya no están acá, ya están en otras partes disfrutando del dinero. Entonces siempre ha sido el engaño, ha sido la mística. Para el cristiano, para nosotros, los cristianos apostólicos, no contentarnos solamente con que tenemos el nombre de Jesús, de que Cristo nos encontró. Nosotros no lo encontramos a Él, Cristo nos encontró por su misericordia, nos salvó. Y nosotros pues debemos indagar más, saber más. No está mal para muchos. Dice, para muchos es pecado meterse en la política. Esto no es hacer política, sino conocer, discernir entre el bien y el mal. Simplemente el conocimiento es el que nos libra de tantas cosas que podemos hacer. Porque la vida para el cristiano también muchas veces depende de lo que se haga. Como cristianos, dejamos de buscar a Dios, nos volvemos tibios. Entonces, cuando comenzamos a ver lo bueno, o sea, lo malo como bueno, lo feo como bonito, entonces se nos comienza a meter en la cabeza cosas que para el cristiano le hace mucho daño, darle lugar a la rencilla. Entonces viene y hace presa en nosotros entonces la división de clases, lo que le gusta a la política, lo que le gusta especialmente al socialismo, hacer ver al rico como el malo, el perverso, y al pobre esperar que ellos le van a quitar al rico para dárselo a él. Pero la Biblia a mí no me manda eso. La Biblia me manda a trabajar para proveer a los que conmigo están. Adelante, hermanos, no dejándose manipular. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que no valemos unos cuantos dólares que nos ofrezcan los políticos. Nosotros valemos mucho más porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Que están enfrentados con la decisión de votar en estas elecciones o a favor de un cambio, algo distinto, o volver al correísmo que está vinculado con estos poderes alrededor del mundo que ya conocemos históricamente cómo termina. Es un país democrático, pero democrático no dominado por quienes utilizan la democracia para hacer el mal, sino por ecuatorianos libres, capaces de decidir, que se dan su lugar como ciudadanos y que no se dejan engañar, como lamentablemente los cubanos nos dejamos engañar por palabras muy bonitas, por alguien que se viste de ángel de luz, pero que después termina engañándonos y que después termina devorando a sus propios hijos, ¿no? Y vuelvo y repito, no olviden la anécdota que conté, cómo la Convención Bautista en Cuba fue una de las primeras que aplaudió y donó tractores para la reforma agraria, tenía ilusiones, y en solo 5 años terminó con todos sus pastores presos y seminaristas en campos de concentración, cerradas sus emisoras, en fin, pastores como yo todavía a estas alturas de la vida, refugiados y acogidos en otro país, porque en su propio país no puede realizar su ministerio y porque solamente intentar ser bautista ya es un mal, es un pecado. Despierten, mis hermanos ecuatorianos, sean esos simplemente ciudadanos, pero ciudadanos que no se dejan engañar. Cuando uno como cristiano aprende que soy un ser humano con dignidad, porque soy creado a imagen y semejanza de Dios, ya eso te da a ti todo el poder
para tú ser fuerte ante un estado totalitario que quiera intentar engañarte o pisotear tus derechos. Cuando Jesús echó fuera los demonios de aquel gadareno, me llama mucho la atención que aquel hombre que no era un ciudadano, porque era alguien totalmente atormentado, a quien las personas veían en el cementerio dando alaridos, desnudo, tirándose hasta el fuego. El gran milagro fue que cuando los gadarenos se acercaron para ver a aquel hombre que había sido transformado por Jesucristo, se encontraron a un hombre sentado, vestido y en su sano juicio. O sea, Jesús convirtió a ese hombre en un ciudadano, en una persona capaz ahora, en el aquí y en el ahora, de cambiar y transformar para bien su realidad, lo cual choca con aquellos que dicen no, la fe es solamente para un asunto del más allá. Dietrich Bonhoeffer murió en Alemania nazi porque él decía no, el evangelio libera de todo lo que oprime y agobia, también en el aquí y en el ahora. Y el reino de los cielos, es verdad, lo viviremos cuando nuestro Señor, el Rey, esté presente, pero no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que ya el reino estaba entre nosotros, pero también dijo que sufre violencia. Y entonces lo que sucede es que precisamente tú y yo, especialmente hablo ahora para los cristianos ecuatorianos, pero que pueden ser una fuerza capaz de cambiar a su país para bien y de impedir que el mal se apropie de su nación. Los cristianos, donde quiera que estemos en este mundo, somos embajadores del Rey, embajadores del reino, somos representantes de ese reino. Por lo tanto, el reino está presente a través de nosotros en este mundo. Y por supuesto, sufre violencia, pero además solo los violentos son capaces de arrebatarlo, en el sentido de que tú y yo tenemos que ser valientes, porque tenemos que entender, el reino de los cielos en este mundo va a estar chocando contra los reinos del momento. Lamentablemente, desde el siglo XX padecemos el intento del socialismo y del comunismo de apropiarse por el engaño de nuestros países para robar seres humanos su condición de ciudadanos, y ellos como Estado, el papá Estado, pensar por ellos, regalarle lo que ellos podrían producir mucho más, pero sencillamente para engañarlos y robarlos. Así que, mis hermanos ecuatorianos, voy a estar orando por ustedes. Por favor, piensen en lo que les dice este cubano que lo ha vivido en carne propia y que intenta ahora mismo que en su país cambie ese eslogan de patria o muerte por patria y vida. Que Dios les ayude para que tomen la decisión en favor de los valores del reino. Van a haber muchos que no estén de acuerdo conmigo hablar de este tema, y eso está bien. Habrán muchos que dirán que yo realmente no sé nada de lo que estoy hablando. Tal vez digan que he cometido apostasía o lo peor sería la blasfemia. Pero mi deber como hija del Dios Altísimo, como periodista, es entender a los demás, encontrar fallas en los sistemas y promover la cultivación de una mejor versión de nosotros. Si todos tenemos el mismo destino, hermanos, llegar a la gloria eterna, todos, como su hermana en Cristo, aquella que verán por el resto de la eternidad, les sugiero lo primero, que es actualizarse, remover la ceguera mundana, que la cultura política, el populismo barato y engañoso que les ha puesto ahí encima de los ojos. Voluntariamente uno permite ciertas cosas, tal vez porque nos hemos distraído, nos hemos dejado llevar por la carne. Está bien, yo acepto eso, pero también tiene bastante que ver por la conformidad de nuestra cultura, darle más rienda a la patria y la muerte que la patria y la vida. ¿Y quién es el dueño de la vida? Es Jesucristo. En Jesucristo no hay judío ni gentil. No tenemos cultura ya desde que somos uno en Él. Somos un pueblo redimido que hace todo y para Él. Y como embajadores del reino de los cielos, siervos del único y poderoso Dios, nosotros tenemos que ser portadores del conocimiento, ingenieros de la justicia. Si nosotros sabemos más que nadie que este mundo es tan injusto y el único que tiene ese don de darnos una sed de justicia y de conocimiento es el Señor. Ser enfermeros del alma porque el único director del hospital, médicos, cirujanos del Señor, gobernadores de nuestros hogares, presidentes de nuestras vidas y sirvientes honestos en este mundo. Es nuestra responsabilidad y esa es mi respuesta a aquellos que realmente se rehúsan a hablar abiertamente sin ofenderse de este tema. Este tema nos pertenece, este tema es hasta más relevante para que nosotros podamos cuidarnos a nosotros y, como dice la Biblia, orar uno por los otros, también ver por nuestras espaldas. Lamentablemente, por esta conformidad, nosotros hemos sido la minoría que ha sido más perjudicada. Hasta que llegue el día donde el Señor nos llevará con Él, hagamos las cosas bien hechas aquí en esta tierra. Que Dios les bendiga.